Federativa establece cuáles son estas excluyentes o causas de no punibilidad. De lo que se practica se traduce en una situación de discriminación jurídica y las mujeres tienen derecho de acceder a un aborto de marco legal de acuerdo a su lugar de residencia. Por ejemplo, una mujer cuyo embarazo pone en riesgo su salud y que vive en un lugar del país en donde no está prevista tal causa, en el mejor de los casos se verá obligada a trasladarse a una entidad en que sí contemplen todo esto, o bien a la Ciudad de México, donde existe un marco legal con menos restrictivos. Si gustas ir a la segunda, por favor. En todo el país, aquí podemos ver una tabla. En todo el país, 29 entidades federativas establecen como causas de exclusión y no punibilidad en el aborto, o sea, resultado de la conducta imprudencial o no culposa. 23 que existe en peligro de muerte en la mujer embarazada. 15 la mujer enfrenta el riesgo a su salud. 16 que el producto presenta alteraciones cognitivas o genéticas graves. 15 que el embarazo sea resultado de inseminación artificial o no concebido. Y 3 que el Código Penal Federal, por su parte, contemple que el aborto culposo, la violación y el peligro de muerte como causa de no punibilidad. ¿Te gusta decir la otra, por favor? Bueno, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y la norma 046, se debe garantizar el acceso a este servicio para toda mujer, sin más requisitos de una declaración bajo protesta, es decir, de decir la verdad de que el embarazo fue producto de violación y no necesaria una denuncia ni autorización alguna. A partir de los 12 años también las mujeres pueden acudir sin necesidad de ser acompañadas por su madre, padre o algún tutor. Sin embargo, en las prácticas las autoridades obstaculizan o niegan el acceso a este servicio solicitando requisitos adicionales, como una denuncia previa, una autorización por parte del Ministerio Público, o revelan el desconocimiento de las autoridades con respecto a sus obligaciones, además de la existencia de los protocolos linealmente administrativos y códigos penales que no han sido homologados con la legislación general vigente relacionada con las víctimas de violencia sexual. Si gustas ir a la otra, por favor. Sanciones por el delito del aborto. El delito del aborto en México se clasifica como no grave, por lo que las personas acusadas pueden permanecer en libertad mediante el pago de una fianza o continuar con el proceso fuera de prisión. Es muy importante tomar en cuenta que dicho pago representa una carga significativa para la mayoría de las mujeres que enfrentan los procesos penales que provienen con contextos marginación económica y que podría tener no recursos suficientes para cubrirlo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, compañero. Permíteme replicarte, estamos en el caso Aguascalientes, ¿estamos bien? Sí, es que no me muestra bien. En el caso de Aguascalientes, destaca la inclusión de la pena de reparación de daño, sanción cuestionable que puede suponer que el aborto provocado puede causar con afectación a personas más allá de la propia mujer. En el caso de los códigos penales de Coahuila y Veracruz, mediante el delito de lesiones al concebido, y en el caso de Zacatecas, de manera express, mediante la penalización de la tentativa del aborto que produzca lesiones al feto. La siguiente, por favor, sería criminalización de la mujer. La mayoría de las entidades federativas contemplan penas privativas de libertad en relación con el delito del aborto.
Tan solo 3 consideran que este tipo de pena, que viene siendo Chiapas, Michoacán y Veracruz. En el caso de Chiapas, se establece la aplicación de una pena alternativa que consiste en la atención integral de la educativa y en la salud de la perspectiva de género, si la mujer lo solicita. En Veracruz se impone un tratamiento de libertad que es consciente de la aplicación de medidas educativas y de salud, y de Michoacán es un trabajo a favor de la comunidad. La siguiente, por favor. Debe señalarse el carácter discriminatorio de las circunstancias atenuantes, contemplando en diversos códigos penales. En el caso del Código Penal Federal, así como el de Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas, se señala que si la mujer que abortó no tiene mala fama, ocultó su embarazo o fue fruto de unión fuera del matrimonio, la sanción será menor. Por su parte, el Código Penal del Estado de México establece que, como atenuante, el delito del aborto que se haya realizado para ocultar la deshonra de la mujer, cuyo efecto de la pena reduciría a la mitad. La siguiente, por favor. En el caso de los códigos de Querétaro y Quintana Roo, la pena podría reducirse a la tercera parte cuando el otro progenitor haya otorgado su consentimiento para el aborto, cuando éste viva como la mujer en algún tipo de unión. Se considera atributos como la honra de la legislación penal, es indicativo de los estereotipos que pueden operar con respecto al comportamiento de las mujeres, así como el hecho de considerar que el consentimiento del progenitor para la aminora de la sanción. La siguiente, por favor. La criminalización del aborto impacta no solo a las mujeres que son sometidas a un proceso penal por este delito, sino a todas aquellas que por diferentes razones tienen embarazos no deseados y que deben de enfrentarse al riesgo que lleva a cabo todo este aborto fuera de la ley, continuar con un embarazo no deseado o incluso enfrentar maltratos por parte de la persona de salud al solicitar interrupciones del embarazo dentro de un marco legal. La criminalización del aborto en México sigue patrones muy comunes que vienen siendo como niñas y mujeres que llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o ya en evolución y son cuestionadas, denunciadas por el mismo personal de salud, trabajadores sociales o incluso por sus familiares o conocidos. La siguiente, podemos ver que Gire realizó solicitudes de acceso a la información dirigida a las autoridades de procuración e impartición de justicia para conocer cuántas denuncias y juicios penales, sentencias y personas en prisión reportan este tipo de delito en un periodo de enero del 2007 a diciembre del 2016. Las respuestas son las autoridades que se dan cuenta de patrones generales que resultan contrarias a los estándares de derechos humanos escritos anteriormente. Pero también en las barreras existe el acceso de información pública de calidad con la perspectiva del género de México. La siguiente serían las tablas, pero ¿podrías dar la siguiente, por favor? Sería marco normativo. Venimos hablando aquí más o menos que cuando las mujeres se enfrentan a un proceso penales relacionados con embarazos y partos, no son denunciadas por el delito del aborto. Pueden ser acusadas principalmente por infanticidio o un homicidio calificado en razones de parentesco. En México, el delito de infanticidio se define como la privación de la vida de una persona recién nacida, de una mujer de su descendiente en las primeras horas de vida. La siguiente, por favor. En la actualidad, 9 entidades federativas contemplan este tipo de delitos en códigos penales. En Coahuila, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Zacatecas lo consideran siempre y cuando ocurra
en las 72 horas inmediatas al nacimiento. En Guanajuato y Ciudad de México, en las primeras 24 horas. La pena privativa de libertad por infanticidio en México son notoriamente menores a las del delito de homicidio, pero son mayores a las del aborto. La siguiente, por favor. Los procesos penales. De los números totales obtenidos, destaca que el caso de Ciudad de México, entidad que se concentra en la mayoría de los números de denuncias por aborto en el país, pero no cuenta con la información desagregada para conocer cuántas de estas corresponden a mujeres. De los números totales obtenidos, destaca que el caso de la Ciudad de México, entidad que se concentra en la mayoría del número de denuncias por el aborto en el país, pero se da cuenta que la información desagregada para conocer cuántas de estas corresponden a mujeres. Entre las entidades que proporcionan información desagregada por sexo, destacan los casos de Baja California, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, donde se registra la mayoría de las entidades de denuncia por aborto después de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una tabla en que las entidades federativas se registra la mayoría de las tasas de la tasa averiguaciones previas o investigaciones abiertas por un delito del aborto. Viene siendo estas que se pueden mostrar en la tabla. La siguiente, por favor, esta sería la última. Aquí yo les quiero hablar un poco sobre lo de la conclusión, lo que yo pienso, y considero que básicamente el aborto se está haciendo como un castigo en todo nuestro país. Ya respecto a toda la investigación que se estuvo haciendo en base a los derechos humanos, todavía están tomando como un tabú, como un castigo, como... Sí, yo lo considero todavía como un tabú. Y todo esto se está generalizando tras las leyes para todo esto del país, sin hacer exclusiones en el nivel educativo en todo el tipo de las clases sociales. No sé si alguien quisiera comentar algo. Recuerden que también pueden utilizar el chat si tienen algún comentario. A mí me gustaría enfocarme en algo que comentó la compañera que me parece muy importante para poder como comprender todo el fenómeno del marco legal. Y no sé si te podría regresar, Mario, a la diapositiva donde está la tabla, que está una sola tabla, la que dice después de causales, creo. La última. No, la primera, de hecho, es la primera tabla. No es la primera diapo, es la primera tabla. Creo que aquí es rescatable comentar que, número uno, el aborto es legal. Mira. Ahí sí se fijan arriba, bueno, no sé si alcancen a ver, espero que sí. Arriba tenemos las causales por las cuales el aborto está, digamos, no tiene, no puede ser sancionado. O sea, es decir, el aborto no ha dejado de ser ilegal, entre comillas, como en términos jurídicos, pero hay algunas causales por las cuales se puede justificar el hecho ante la ley, ¿no? Una de ellas es la violación y esa es parejo en todo el país y por eso existe la NOM 046, que como ya bien Avi nos explicó, pues dice la NOM que es una norma que se debe de poder aplicar. De hecho, en el seguro, por ejemplo,
en cualquier institución de gobierno tú puedes ir y decir, me violaron, quiero abortar, y nadie te tiene por qué cuestionar, nadie te tiene por qué preguntar. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Y entonces, pues realmente, como bien comentaba Abby, no es así. La verdad es que luego ponen muchos obstáculos las mismas autoridades o las personas dentro de los sistemas de salud con sus creencias propias, y pues eso no nos ayuda. Después está la imprudencial o culposo. Ese también está en la mayoría de los estados, perdón, si se fijan. Imprudencial, pues es como su nombre lo dice, ¿verdad? Que se pueda demostrar o que la mujer diga que no ha sido su intención, ¿no? A lo mejor cargó muchas cosas pesadas o tomó un medicamento que no era consciente que iba a causar un aborto. Ese es prácticamente el imprudencial. Después tenemos el que es por peligro de muerte. Me parece que ese es el peligro de muerte de la mujer. Y pues ahí también, si se fijan, está bien feo porque si, por ejemplo, vives en Aguascalientes y te estás muriendo, te dicen, sorry, no puedes abortar, ¿no? Vamos a ver cómo le haces, pero aquí no te vamos a brindar ese apoyo, aunque esté en riesgo tu vida. O sea, aquí lo más importante es el feto, el producto, el embrión. Después tenemos por problemas de salud, que viene a ser lo mismo. A lo mejor no es un problema grave en el que la mujer esté en peligro de muerte, pero sí hay situaciones de salud que son complicadas para ella y tampoco hay el apoyo en, pues más o menos como la mitad de los estados, si se fijan ahí en la tabla. Después tenemos la inseminación artificial sin consentimiento, que pues, ya creo que es con el nombre se entiende. Causas económicas, algo que es bien importante, o yo creo que es, una de las principales causas por las que muchas mujeres probablemente deciden interrumpir un embarazo, y es el hecho de que a lo mejor ya tienen muchos hijos, no están estables, no hay un padre presente, no hay una red de apoyo, y solamente no alcanzo a leer, pero me parece que es en el que sigue el Estado de México, no sé cuál es, y mero abajo, creo que es en Mérida, es donde es aceptable este tipo de causal. O sea, yo puedo ir y decirle a la autoridad, yo necesito abortar porque no puedo mantener este hijo y me tienen que prestar el servicio gratuito y seguro. Y pues hay 2 estados en los que es legal hasta la semana 12 por voluntad propia. No necesitas justificarte, no necesitas decir nada, solamente acudir y se te hace, ¿no? Y o sea, lo provee el Estado, lo debe de proveer el Estado. Y esto es Ciudad de México y Oaxaca. Que de hecho Oaxaca tiene poquito más de un año que es legal, antes de la semana 12. Yo más que nada me gustaría como rescatar esa parte, ¿verdad? De las causales, que es como el punto de todo, y la parte de la NOM 046, que pues es muy importante que nosotros, los que, por ejemplo, estamos en la carrera de psicología o en la carrera de medicina, estemos enterados de este tipo de situaciones o de este tipo de normas, porque al momento de que llegue una mujer con esa situación, pues poderle prestar el servicio sin poner por medio nuestro juicio, nuestra creencia, sino pues simplemente acatar una norma que la ley nos está poniendo ahí en papel, ¿no? Y ya, pues era todo lo que yo quería comentar. ¿Algo que quieran comentar, algo más? Hay algo que, perdón, hay algo que, pues no sé si no entiendo o no me parece. Por ejemplo, si es Oaxaca, que pues una causal es que sea voluntario, sí está permitido, pero no está permitido si por causas económicas y por lo otro. Y por inseminación artificial no entiendo esa parte, cómo puede estar, cómo se puede brindar ¿Cómo se puede? ¿Cómo? por voluntad propia, pero en las otras ocasiones. Sí, o sea, me parece extraño, me parece confuso el hecho de que para
lo voy a escribir en... ¿Lo vas a escribir mejor en el chat? Sí, mejor porque se está entrecortando la Entrecorta. llamada. Ah, no. Bueno, pregunta aquí Xochitl, dice, no entiendo o no me parece desde mi punto de vista que, por ejemplo, en Oaxaca el aborto sea legal y accesible cuando es por voluntad propia, pero no entiendo por qué no es accesible cuando son las causas económicas o la inseminación artificial no deseada. Y me voy a esperar porque estoy escribiendo algo más. Luis Baldo dice, me parece interesante lo que mencionó Flor al principio, cómo es que sí te permiten abortar por violación, pero cuando vas a querer abortar te ponen peros o te quieren victimizar por el acto. Bueno, no, lo que pasa es que lo que sucede, Xochitl, es que todas las causales son como una manera de justificar ante la ley el que una mujer quiera abortar. En algunos estados, no en todos los estados son todas, ¿no? Por ejemplo, esa de las causas económicas solo es en 2. Si alguien que alcanza a ver me apoya a decirme cuáles son porque no las llego. Pero el hecho de que sea voluntario quiere decir que no necesitas justificar. Es decir, por la razón que tú elijas, ya sea causas económicas, ya sea inseminación artificial indeseada, ya sea peligro de muerte, ya sea que simple y sencillamente no deseas tener un hijo en ese momento o nunca, pues lo puedes hacer. O sea, ya no necesitas ninguna causal porque hasta la de semana 12 tú lo puedes hacer de manera voluntaria. Digamos que en las demás no se le llama voluntario porque en teoría no es tu voluntad, sino hay algo que te hace o te empuja a realizar la interrupción, por ejemplo, que estés en peligro de muerte, no sé si viene ahí, pero también las malformaciones del feto, etcétera. A eso se refiere. No sé si me di a explicar. Creo que sí, Michoacán. Sí, creo que Yucatán. Michoacán y Yucatán. Michoacán y Yucatán. ¿Sí? Ah, muy bien. Ok. Sí, o sea, voluntario es que tú no necesitas explicar nada. Tú en Ciudad de México, por ejemplo, puedes ir a cualquier clínica, ya sea de paga, ya sea centro de salud, ya sea clínica del IMSS, simplemente pedir una interrupción y nadie te va a preguntar nada. En cambio, aquí en Nuevo León, por ejemplo, que sí está bien restringido, no sé dónde está Nuevo León, pero aquí creo que nada más son 3 causales, si mal no recuerdo. Aquí está Nuevo León. Es por peligro de muerte, por malformaciones en el producto y por salud. Estoy leyendo Oaxaca. Ah, no, ahí está, Nuevo León. Entonces, si se dan cuenta, aquí está súper restringido. Aquí yo no puedo ir a un centro de salud y decir, necesito abortar porque no puedo mantener a este futuro bebé.
o necesito abortar porque, porque quiero. O sea, no se puede, ¿no? Es más, como bien lo dijo Abby, aunque pongas cualquier otra de las causales de antemano, hay muchos obstáculos porque la zona norte tiene demasiados prejuicios y es demasiado moralista. Entonces, desafortunadamente eso es lo que sucede. O sea, aunque tú puedas justificarlo con esas causales, va a haber muchas trabas, tanto del personal médico como pues de tu alrededor, ¿no? De tu entorno. Igual y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones cuando hablemos del estigma. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna duda? ¿Si les quedó claro? ¿Sí, no, más o menos? Igual hay un sitio que es gire.com en el que pueden ver un poco más de tablas, un poco más de estadísticas, y creo que sí se ven un poquito mejor las tablas. Es esa que están poniendo en pantalla. Viene muchas estadísticas, muchas tablas, y igual si quisieran podrían entrar ahí. ¿Algo más que quisieran agregar a algunos compañeros? ¿Dudas? Queremos pensar que no. Y si fue así, muchas gracias por haber asistido. Y pues que pasen una muy buena noche. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.